Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente estamos desde la Universidad LEX en la serie Jueves Jurídicos, que nos da mucho gusto que todos estén con nosotros y ya saben, recopilando este material importante para la academia de la universidad. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Norma Angélica Reyes Izarza. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y la temática que vamos a tratar ahora trata de las consideraciones antes de ofrecer una prueba en grafoscopía y documentoscopía. Me voy a permitir nada más dar algunos detalles de la vida laboral de la licenciada. La licenciada es licenciada en Derecho y perito gráfico judicial en las diversas materias de grafoscopía, documentoscopía, documentología, dactiloscopía y grafología. Es egresada superior en pericia, Sociedad Anónima de Capital Variable y la Asociación de Grafopsicológica Mexicana, Asociación Civil, con diplomado en criminalística ante la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de profesores del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, con más de 25 años de experiencia en las diversas materias mercantil, civil, familiar, penal, laboral, fiscal, etc., así como en las diversas instancias judiciales y en diversas entidades federativas. Como se podrán dar cuenta, tenemos ante nosotros una verdadera perito, y lo más importante que me gustaría destacar son dos cosas. La primera es lo valioso de la experiencia. La experiencia para la universidad LEX, es fundamental porque eso nos permite contribuir a la formación de mejores abogados. Y la segunda es esta parte metodológica que a veces en la abogacía se llega a dejar un poquito de lado, la manera en cómo se tiene que tomar una prueba pericial. Entonces, esta parte metodológica es importante porque está adquiriendo cada vez mayor relieve, y qué mejor que una experta en estas temáticas. Los dejo con la licenciada Norma Angélica y esperamos que ustedes, como a nosotros también, tengan una atención bastante centrada en esta temática y aprovechemos las lecciones que se nos presentan. Licenciada, por favor, adelante. Buenas tardes. Pues considerando que el tema son con las consideraciones antes de ofrecer una prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía. A lo largo de mi vida profesional he observado algunas deficiencias en su mayoría al ofrecer la prueba pericial. Principalmente puede ser que se ofrece una prueba pericial en grafoscopía, pero no trae elementos de cotejo, que son los elementos a comparar, o como se podría decir que son los indubitables. A veces se ofrece en grafoscopía, pero no especifican la firma o el elemento o el documento a estudio. Hay ocasiones en que vienen las preguntas, pero no son unas preguntas claras, concretas o precisas para poder hacer ese dictamen. Hay ocasiones en que se pierde el abogado al momento de ofrecer la prueba pericial. ¿Qué materia es la que realmente va a ofrecer? ¿Realmente qué es lo que pretendo probar? ¿Realmente qué es lo que defino o voy a definir para llegar a una conclusión que me ayude a ganar mi juicio? Entonces, las consideraciones que debemos de tomar desde un principio, antes de ofrecer la prueba pericial, primeramente es revisar el documento del cual se tiene duda, certeza, ver las firmas, analizar el documento en general, revisar sellos, revisar texto, revisar si hay manchones, revisar si hay modificación en números. Tenemos que revisar debemos hacer un análisis exhaustivo de
de cómo viene mi documento. Si ven alguna modificación, alguna alteración, alguna situación que la ven diferente o anómala, hay que tomar nota y entonces continuar. Ahora, ok, ya defino si va a ser una pericial. Veo un texto aquí que está tal vez modificado. Bueno, entonces sería grafoscopía si es un texto a mano. Si es un texto impreso, sería en documentoscopía. Y entonces definir, ¿va a ser un agregado, no va a ser un agregado? ¿Qué es lo que quiero probar? Y entonces bajo esta circunstancia vamos definiendo qué tipo de prueba es la que voy a ofrecer. He visto otro tipo de circunstancias en las periciales o al momento de ofrecer, que señalan elementos de cotejo y comparación, pero no establecen dónde se encuentran, ni tampoco cuál es el elemento en sí que se va a definir como elemento de cotejo y comparación. Supongamos la firma del señor Santiago Crisantemo, que se encuentra en el acta de nacimiento, pero no especifican. Hay ocasiones en que están juntas varias firmas, pero no especifican cuál es la firma que se va a tomar como indubitable. Entonces ahí tenemos como perito, pues vamos suponiendo. Sin embargo, si la otra parte dice es que esa no era la firma, la indubitable, pues ahí cualquiera, tu perito contrario te puede ahí poner un pero ahí a tu pericial para una objeción, ¿no? También hay otra situación que muchos abogados a veces no saben cuál es el nombre de la pericial. Normalmente yo me lo encuentro más en materia laboral, cuando ofrecen la pericial caligráfica, grafoscópica, grafométrica, y pueden algunos decir, ¿sabes qué? Estas no son las periciales. Por ejemplo, la grafométrica no es una pericial en grafoscopía. La pericial en grafoscopía, la grafoscopía en sí implica la identidad de la persona que hizo o que ejecutó una firma o un texto. Y la grafométrica es solo la investigación de la medida de la escritura. Esa pericial pues no tiene nada que ver. Normalmente la usan en materia laboral y a veces ya como perito dices, pues la pongo porque me la ofrecieron, pero realmente este estudio no tiene nada que ver en eso. A veces se llega a especificar, a veces yo lo llego a especificar, pero no hace cambio con ningún abogado en el ofrecimiento, ni mucho menos para el tribunal. Ellos lo siguen ofreciendo ya como parte del tipo de trabajo que generan, tanto como abogados como parte del tribunal. La otra situaciones que me he encontrado es no saben redactar las preguntas. Hay ocasiones en que en una pregunta hacen un texto de 5 renglones y dices, a ver, realmente cuál era la pregunta. Tenemos a veces que ser muy concretos. ¿Qué pregunta es la que voy a hacer dependiendo de lo que pretendo probar? Y tenemos que empezar desde identificar bien realmente la firma, cuál va a ser la dudosa, cuál va a ser la no dudosa, cuáles son los elementos de cotejo, y entonces ahora sí ya directos, pues vamos a ir, bueno, eso no es, y luego las conclusiones. A lo mejor dicen, es que solo son 5 preguntas, o solo son 6, yo quiero más. Yo creo que a veces digo, solo quédate con esas, deja que el perito desarrolle el tema, porque entre más preguntas hagas, solo es revolver. No estás permitiendo que el perito desenvuelva realmente el trabajo que tiene que hacer para probar lo que tú deseas acreditar ante el tribunal como una prueba pericial, que es la que pretendes, ¿no? Con esas preguntas hay ocasiones en que, por ejemplo, me dicen que diga el perito qué antigüedad tiene la tinta de este documento. Y bueno, eso no es materia de una pericial en grafoscopía. En un momento dado, dice, pues ya tenemos que responder, pues eso es un tema de química, y aún así no te va a ayudar para determinar la antigüedad, en qué momento se puso ese texto en el documento. Normalmente manejan el carbono 14 y aún así va con miles de años de diferencia, ¿no? Entonces, no hay preguntas que no necesariamente deben de ir
Hay veces que entre más dicen, tú mete más y que se vea grandísima. No, tienes que ser más concreto al momento de establecer tus preguntas. Y bueno, dentro de toda mi experiencia y derivado de esto, a mí me interesa más que como perito, como abogado también, que sepan realmente qué es lo que tienes que hacer. Ya insistí, primero pues revisar el documento. Si tú tienes dudas, acércate con el perito que tú vayas a contratar, con el perito que que te hayan recomendado, y ver, ¿sabes qué? Mira, tengo este documento, deseo ofrecer esta prueba pericial en grafoscopía. Yo digo que esta firma es dudosa por estas causas. Les voy a platicar algunos sucesos, me permito quitar mis lentes, que me han pasado a lo largo de mi experiencia profesional y sí me han dejado un poquito marcada en cuanto a la situación o lo bueno o la experiencia que tuve de estas situaciones. Hace muchísimos años me tocó una pericial en grafoscopía respecto de un contrato de compraventa de un inmueble donde estaban exigiendo el otorgamiento y firma de escritura, pero los demandados eran unas personas adultos mayores. El que le estaba requiriendo, para variar, pues era su sobrino abogado. Me dice la abogada, pues a ver, mira, este es el contrato, pues hay que echarlo abajo, aquí está, ¿tú cómo lo ves? Ayúdame, vamos a ofrecer la pericial. Son dos firmas de las dos señores, matrimonio, y son 2 huellas, pues la pericial en grafoscopía y la pericial en dactiloscopía. A la hora de yo estar sacando mis fotos, yo revisé el documento, se agregó otro documento extra que era un comprobante de recibo de dinero por el supuesto pago del inmueble. Pero a la hora de yo empezar a hacer el análisis, veo que mis fotografías, en ese entonces todavía no se manejaban las cámaras digitales, todavía eran de impresión en papel. En papel. Entonces, cuando llego y empiezo a sacar, separar, pues digo, normalmente yo sacaba 3 tomas de cada una, o sea, de una huella 3 tomas. ¿Por qué? Pues por la definición, la luz, por los cambios de luz, una baja, una media, y para que me saliera la mejor y elegía cuál era la mejor foto. Sin embargo, en este caso, pues vi, a ver, hay 6 tomas de cada una. ¿Por qué 6? 6 huellas de una huella, 6 huellas de otra huella, 6 firmas de otra. Y las firmas del recibo de dinero, ¿dónde están? O sea, como si yo saqué todo, no puedo creer. Empiezo a revisar la documentación, que es para empezar a plasmar y revisar, y me doy cuenta que la misma huella estaba en el mismo contrato de compraventa como en el mismo recibo de dinero, igual la misma firma, igual la misma firma, igual la otra firma, pero no había una diferencia entre esta es más fuerte, que podría decirse que era la original, o esta es una copia. Conclusión, eran el aprovechamiento para mí de una tercera. ¿Qué pasa aquí? Como perito, nosotros debemos de responder las preguntas de las partes. Yo no me puedo exceder a dar una respuesta de algo que no me están preguntando. A lo mejor, tal vez, si todavía si me hacen una pregunta abierta, pues en esa pregunta abierta digo, también observé esto. ¿Qué otras observaciones realizó a la hora de su estudio en el documento señalado como dudoso? Es una pregunta abierta. Pues también observé que hay pues marcas de corrector, a lo mejor hay marcas de borradura, a lo mejor hay marcas de... Me ha tocado cuando son documentos falsos o cuando son documentos armados, en ese entonces hacen un documento y luego lo sacan en copiadora. ¿Qué es lo que pasa? A veces las copiadoras tienen basuritas. Y entonces en todas las copias va la misma basura. La misma basurita. Pues ahí también, y eso es el clip, la misma basurita, los mismos puntos, y dices, a ver, espérame, esto no, o sea, este documento es armado, este no es original. Sí lo hicieron, se chutaron la firma, pero va de un documento
que es una copia de otro, ¿no? Entonces, cuando me pasó con esta de las firmas, pues yo no podía decir, quiero un documento, quiero que me pidan un documento tercero, porque eran los únicos que me habían puesto a la vista. Lo más que logré hacer ahí fue sacar un acetato de cada uno de los documentos, juntarlos y así exhibirlo al juzgado. ¿Sabes qué? Son iguales. O sea, las firmas que están aquí en este contrato de compraventa son las mismas de este recibo, aquí está el acetato, son las mismas. O sea, son las mismas para que veas. Es una falsificación, un aprovechamiento, no te lo puedo decir porque no logré, no estaban dentro de las preguntas, pero esto es lo que yo estoy viendo. Son iguales y por lo tanto, toda vez que no puede existir una firma igual en dimensión, en dimensión en cuanto a líneas y todo eso, son rasgos lo que se ve. Y tampoco las huellas, la misma posición, era muy difícil que tuvieran la misma posición en el mismo lugar un documento que otro. Tú sabes que esto es falso. ¿Cuál de los dos es falso? No lo sé, no lo puedo definir, o muy seguramente este documento, estos dos fueron un aprovechamiento de un tercer documento, cual no quedó exhibido. Se lo dejé al perito tercero y ya prácticamente le dije a la abogada, pues habla con el perito tercero a ver qué puede hacer, y esto es lo único que puedo decir. Ya es decisión del juez o a donde vayan, hasta donde vayan a llegar, pero la pregunta que tú me hiciste fue, ¿es su firma? No es su firma. ¿Es su huella? No es su huella. Más no si es una copia o no es una copia, o si es falsificada o no. Entonces esa parte yo no la puedo hacer, ni tampoco me puedo exceder, máxime si no me dejan la pregunta abierta. Ya con una pregunta abierta yo hubiera podido decir, aquí pasa toda esta situación. Con la pregunta abierta se pueden aclarar muchas cosas como perito. Yo estoy observando todo esto, elementos que como abogado no se alcanzan a ver, sino ya lo vemos con la experiencia. Como estoy hablando de los puntitos de la fotocopiadora, a veces hay levantamiento en los pagarés, hay ocasiones en que le ponen como, lo van raspando para que se le vaya levantando la tinta. Hay otros momentos obviamente que también son cortes de hojas, ¿no? Otra situación que me ha llegado a pasar, han aprovechado las credenciales de lector, las copias que hay en juicios previos. Hace poco un asunto en Chiapas de una compraventa de un inmueble de aquí de la Ciudad de México, escriturado en Chiapas. Y pues ahí es como que, ¿por qué hasta Chiapas, no? O sea, ¿por qué lo fueron a escriturar hasta allá? Y me dice el abogado, bueno, ahí el abogado me dijo, ¿sabes qué? Mira, aquí tengo este documento, esta es la escritura que aquí están exhibiendo de compraventa, estando obviamente la titular o la dueña pues ya falleció, se está requiriendo a la sucesión, pero pues se desconoce ese documento. Entonces tengo que probar que no es la firma, revísame si es o no y qué voy a ofrecer. A ver, documento, ¿qué firmas tienes? ¿Qué firmas originales tienes que sean válidas para el tribunal que yo pueda ofrecer? Dice, mira, previamente hace unos 2 años habían llevado un juicio donde le estaban requiriendo también la posesión del inmueble y a la mera hora se desistieron y ya. Pero hubo una audiencia y en esa audiencia exhibió su credencial de lector la señora. Bueno, de esa credencial le sacaron copia y esa credencial fue la que exhiben allá en la notaría en Chiapas como copia de su credencial de la señora. Ellos no lo podían saber. Yo ya lo vi cuando yo ya tenía los documentos, ya haciendo el estudio, haciendo el dictamen. A ver, esta foto que yo tomé de ese expediente donde estaban las firmas de cotejo indubitables, pues es la misma credencial que está exhibida aquí en la notaría. ¿Qué hicieron? Obviamente le fueron borrando las líneas de las rúbricas que ponen en el expediente y también algunos detalles que estaban a lápiz en el juzgado, solo que sí se queda la ubicación de la toma de la credencial con sus detalles de sucio, con sus detalles de marcas, bordes, sí,
sí, es la misma credencial, la sacaron de aquí, no hay. Usted va y saca una copia y pues todas las posiciones son diferentes, no nada más una, la de frente, la del reverso, son distintas. Pero estas eran iguales, de ahí la sacaron. La firma también de ahí la sacaron, de esa credencial, cómo era la firma y obviamente de las copias. Uno va como perito con el tiempo teniendo una habilidad en ir definiendo cuáles son los detalles y los rasgos por los cuales dices, esta no es la firma, o esta no es la huella, o este documento está totalmente falsificado o está completamente alterado. O los temas ese de a veces ponernos a revisar. Hay situaciones, por ejemplo, para los casos de documentoscopía, que es un poquitito a veces más complicado acreditar que hay un agregado y al mismo tiempo no. Para los casos de documentoscopía, por ejemplo, en el caso de las máquinas de escribir, pues tenemos que ir viendo en qué fechas se hicieron, igual que las de computadora. A veces dices, ay, es que este documento se hizo en 1984 y lo exhiben en computadora. Y dices, a ver, espérame, las computadoras entraron con matriz de puntos en el 94, más o menos. Entonces, ¿por qué me exhibes un documento impreso en computadora con fecha del 1984, ¿no? Dices, a ver, espérame, eso no. Entonces, aún así ahí, con máquina mecánica, pues llevan una alineación, los tipos de letras van todas en forma recta. En la computadora no, todo lo que son los documentos que son por computadora no. Sin embargo, la impresión sí. Puede uno meter el documento, sale la impresión, si va a haber un agregado, a la hora de jalar la hoja ya no va a tener la misma posición alineada con todo el texto. Va a haber una diferencia. Entonces ahí vamos viendo los agregados como perito. Pero como abogado tenemos que ofrecer la pregunta. Pero si en el momento de que tú ves el documento no la sabes, siempre procura dejar una pregunta abierta. De acuerdo al estudio que usted realizó como perito, en el documento señalado como dudoso, ¿qué otras observaciones realizó? ¿Qué apreció? ¿Qué más hay de alteración? Si hay alguna modificación o alteración, diga usted sus conclusiones. Hay ocasiones en que en los documentos o en los pagarés le agregan y a veces hay lugares donde dice, bueno, pues es la dirección, ¿no? Pero a veces luego se ve la otra letra, a veces se ve un tono de tinta diferente. O hay ocasiones en que la misma persona que está falsificando, pues sí, a lo mejor ya lleva los trazos, pero no es lo mismo cuando se trata de una persona que ya sabe cómo hacer su nombre y todo eso, y ups, se le olvidó que aquí ella le pone el acento. Ups, se le olvidó que aquí ella hace un trazo de más, pero ella lo hizo con el nombre como es, o nada más ve trazos. Hay detalles que se van viendo conforme al trabajo, conforme al objetivo de estudio de cada pericial. Hay ocasiones en que a veces como abogado que pretende cumplir con un objetivo no tiene elementos de cotejo y comparación y sin embargo podemos sacarla ahora no nada más de nuestros documentos sino del ofrecimiento o del actor o de la demanda de tu contrario, ¿no? ¿Qué pasa? Hace años, estas también se las voy a explicar para que me entiendan. Me hablan de un despacho, dice, mira, tenemos un cliente que es dueño de un inmueble de departamentos de las rentas congeladas. Pero, obviamente el dueño ya falleció y no tenemos nada porque uno de los inquilinos está demandando el otorgamiento y firma de escritura de un documento, del departamento. Exhibe un documento donde dice que le dio a cuenta tanta cantidad de dinero por motivo de la compraventa del departamento. Un recibito, a veces hasta cierto punto roto en una parte.
Y dice, pero lo que tenemos acá es un contrato de arrendamiento y aquí está su firma, pero él dice que no, que ni es su firma ni se llama así. Tenemos solo esto, tenemos solo 4 fotografías de esta persona de 1950, 60 y con un nombre atrás, me acuerdo perfectamente, el señor Franco. Decía, y él dice que él no se llama Franco, se dice Franco, que no es él, la escritura diferente. Y me dice, ¿qué hacemos? No tengo forma de acreditarlo. Pues que, ¿cómo lo vamos a acreditar que es la misma persona si solo tenemos 2 palabras, Franco, en 4 fotografías? No tenemos más. Podemos hacer esto. Tú ofrece todas las documentales que puedas, pero no tenemos más. ¿Qué ofreció él para acreditar que ya lleva 50 años ahí viviendo? Pues él puso que él tiene aquí viviendo con las actas de nacimiento de sus hijos, que aquí exhibió la credencial afiliación al IMSS, donde es de pensionados desde 1900 y tanto. Pues tenemos lo de la credencial de lector. Bueno, yo te sugiero que ofrezcas todo lo que puedas de lo que ellos ofrecieron, texto y firma indubitables que obren en los archivos del IMSS a favor de este señor. Si ofrecemos en este momento lo que normalmente se ofrece es, pues que nos venga a hacer aquí muestras de firma de escritura a tal persona o muestras de texto para poder tener elemento de comparación. Pero si lo hacíamos nosotros en este asunto, la persona iba a modificar la escritura, ya no íbamos a tener otra forma de acreditar. Entonces lo que no queríamos era que hubiera cambios y acreditarlo con algo que él le hubiera ofrecido. Y pues para nuestra fortuna, el pedir el texto y las firmas que obren en los archivos del Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de este señor, pues me dieron así, aquí está el expediente, saque lo que usted quiera. Y desde 1900 y tanto me dieron el expediente abierto y pues ahí voy empezando, mira si es la firma, y obviamente la firma, la escritura, con el tiempo va modificándose. Su escritura ahorita es una, en 10 años es otra, y se va marcando la madurez como también las enfermedades. Y algunos trazos en firma también van cambiando, unos van ampliando y otros se van reduciendo, otros se van quitando. Entonces, en ese expediente, pues ahí se fue viendo claramente el cambio de la escritura de esta persona, pero la mayor suerte, una credencial con las mismas fotografías que habíamos ofrecido con su nombre. Y entonces, pues adiós con esta persona. Obviamente le requirieron el desalojo del inmueble, pero esa fue la suerte de ofrecer lo que había en un archivo de lo que él ofreció para acreditar que él ya tenía más de 50 años ahí viviendo, como carácter de propietario. Entonces, a veces uno va teniendo la habilidad de dónde. Luego me dicen, es que ¿cómo lo pido? Pues pide las firmas que hay en los archivos del INE. En serio no tengo, no tiene INE. Entonces checa si tiene pasaporte, si tiene seguro, si tiene si está afiliado a algún sistema, algo gubernamental, algo que sea oficial. Si ha llevado a lo mejor algún juicio, pues las firmas que haya habido en ese juicio. Si no tienes nada, bueno, debe de haber algo. Cuando se casó, las firmas que hay allí en los libros del registro civil, las firmas de las actas de nacimiento de sus hijos, busca, o sea, hay formas, hay trámites. ¿Qué tiene? Casa, pues a lo mejor los archivos que hay ahí del registro público de la propiedad, o de lo que hay en el notario, de la escritura, cualquier cosa que haya, claro que hay algo que es oficial, busca. Entonces, en este caso, a veces en las de documentoscopía, me regreso, para la alineación de textos, a veces hay alteraciones. Cuando es me tocó hace algunos años, recibo de dinero también, normalmente es en inmuebles de compraventa y a veces se quieren apropiar y a veces se quieren aprovechar de la gente mayor. Le estoy demandando también ya la entrega del inmueble porque yo le pagué al señor 3 millones de pesos,
el señor ya murió, nada más se quedó la señora que no ve, pero pues me tiene que entregar el inmueble. Y aquí está mi recibo del dinero que yo le di. Y ves el recibo y dices, a ver, yo como perito aquí lo que veo, pues es de que toda la escritura está hacia un lado. Cuando uno hace una escritura, dependiendo, también va en relación a las emociones y a la presión de tu brazo o de dónde estés llevando a cabo ese documento. Usted puede llevar aquí un texto hoy, aquí lo hago, y luego me paro y luego lo hago en una mesa, sentado, ya es un texto, una presión diferente. Si después lo llevo a otro lado y, me faltó la firma, y ya la inclinación de la hoja va variando. Entonces, ¿qué me llamó la atención de aquí de este recibo? Según fechas diferentes, una cantidad, luego otro texto con otra fecha diferente, pero todo el texto iba completamente alineado en un solo sentido, con las mismas dimensiones de altura, de bajos, de anchos y con la misma tinta. Conclusión, no fue en diferentes tiempos como ella lo maneja, fue en el mismo momento. ¿Sí? Y esas preguntas, y vuelvo a repetir, ni siquiera como abogado dijeron, pues revísalo, no, ahí no es porque me hicieron una pregunta abierta. Pues, ¿qué es lo que ve de estos documentos? Pues digo que este documento está hecho en un solo momento, no son las dos fechas que está marcando, con meses de diferencia. ¿Sí? A veces cuando ya la gente tiene, o los abogados ya de muchos años, a veces ya también tienen un poquito, han ido generándose esas habilidades. Me tocó por ahí, en un despacho muy prominente aquí en la Ciudad de México, de lo que es una organización campesina. Hay ocasiones en que se pelea, pues obviamente los subsidios y pues el movimiento de esos dineros. Lo que eran los representantes de esa unión campesina, pues tenían su representación indefinida, pero les quitaron, llegaron con una escritura, con un acta constitutiva, y donde les dicen que su representación estaba definida por 2 años nada más, y dicen, no, ya llevamos años, y nuestra escritura que yo tengo aquí no dice que sea 2 años, es indefinida. Y ellos dicen, pues yo tengo esta escritura que aquí tiene 2 años. Y hoy se van a los tribunales. Y decía el juez, ¿cuál es, me decía, cuál es la que vamos a manejar como indubitable, ¿no? Yo ahí sí digo, pues es un asunto que yo desconozco, ¿no? Él llegó a la conclusión, porque llega el actor y dice, mi escritura no tiene tiempo, es indefinida. La que exhiben, el demandado, mi testimonio aquí dice 2 años. ¿Cuál de las dos es el dudoso y cuál es el indubitable? Y entonces el juez define, pues ninguno de los dos. Pues ninguno de los dos. El dudoso va a ser el protocolo que existe en los archivos del Archivo General de Notarías del Estado de México. Y yo con eso ya me defino, o sea, como perito tú tienes que definir bien cuál es el dudoso y cuáles van a ser los indubitables, cuál realmente es el que voy a decir, como ya se declaró dudoso, es el que voy a decidir si es dudoso o no es dudoso. Y el otro que ya declararon indubitable, pues el que voy a decir, este es indubitable. Entonces cuando dice, no, el dudoso es el de los archivos, dije, bueno, pues vamos a ver cómo me dice, ¿no? Porque las partes habían ofrecido sus preguntas en razón a sus testimonios. Y cuando lo define así, pues tuve que ajustar las preguntas, porque el juez lo definió después, que ese iba a ser el dudoso. A la hora de llegar al Archivo General de Notarías, afortunadamente uno de los abogados, que era el actor, también dice, y también señalo como elemento de cotejo el apéndice. El apéndice es un libro anexo, que es la copia del protocolo, y a la hora de estar sacando las fotos, pues sí, efectivamente, el protocolo tenía un agregado 2 años, no tocando ninguna tinta, tenía el agregado 2 años, al final decía, 3 palabras sí valen, 2 palabras sí valen, y una palabra extra no vale. Y entonces vamos al apéndice, y el apéndice no tiene ningún agregado,
El apéndice está completo. En el apéndice vienen los sellos donde dice cuándo se expidieron copias. Primer testimonio, segundo testimonio, quién los pidió, cuándo se expidieron. Y la que habían exhibido en juzgado los actores, donde decía, la mía no tiene esa de 2 años, y la mía aquí está, este es mi primer testimonio sacado en tal fecha, ¿cómo está? Pues ahí estaba el sello en el apéndice, cosa que normalmente la gente no lo sabe. Y entonces, como perito, y dentro de, pues, haga estudio exhaustivo del documento estudio, pues saco las fotos y se lo muestro hacia el juez. Esta está aquí registrada, que fue expedida en tal fecha, casi, bueno, para que usted ahí lo vea. Y esta, aquí no viene que haya sido expedida. Está esta y está esta, pero esta que exhibieron los demandados no está registrada como una expedición. Obviamente, pues ahí ya ganó la parte actora, ¿no? Regresaron a representación a estas personas y bueno, ya son cosas de ahí del despacho, ¿no? Pero uno va, dices, bueno, la habilidad también de ellos decir, ay, mira, manéjate el apéndice. Y también debe de haber acá otro elemento, ¿cómo vas a probar que hubo un agregado? En eso yo dije, bueno, pues vamos a ver, porque ¿cómo voy a probar que hubo un agregado? Sobre todo, ¿qué pasa? Cuando hay agregados, pues tú lo ves en relación a, si es a mano, que el texto sea diferente a las letras del texto en general. Cuando no es a mano, si es a computadora o a máquina, lo que les decía, la alineación, lo vas viendo con una regla. Manejas una escuadra, una regla aquí en línea, va alineado, sí está dentro de la línea. Y lo manejas así, están desfasadas unas letras. ¿Cuál es el agregado? Por el desfase. Vamos ahí viendo dónde fue el agregado. Hay ocasiones en que se les va, por ejemplo, los pagarés, se les va y se van de lado el texto, agregado. Ya es definición o decisión del juzgador, no a la hora de darle veracidad a tu dictamen, pero entre más fuerza lleve, más acreditado y más ejemplificado va tu dictamen de qué es lo que tú estás diciendo, pues tiene mayor fuerza. Me resalta mucho la aseveración de que el abogado a veces no tiene claro qué preguntar. En el caso de usted como perito, si no hay una formulación clara del abogado en la pregunta, el resultado del perito es más complicado porque no encuentra qué cosas tiene que encontrar, ¿sí? Entonces, me lleva un poquito a que la preparación del abogado debe de ser un poco más escrupulosa en el sentido de utilizar al perito y de saber qué quiere encontrar. Y de saber qué quiere encontrar, me imagino que la cabeza del abogado tiene una formulación de lo que está buscando. Si no tiene claro lo que está buscando, es como aventarse al pajar a ver si encuentra una hoja de puro casualidad. Entonces, esa claridad, no sé si usted la ha visto en los abogados de manera definida, o al abogado le cuesta trabajo, porque esta es una condición metodológica de la formación del abogado. Le cuesta trabajo al abogado formular qué pregunta va a resolver, o el perito también trata de ayudarle a formular la pregunta. Bueno, son varias respuestas. Primera, en su mayoría los abogados sí tienen la idea de lo que quieren probar, pero no saben cuál va a ser el camino para llegar a esa prueba. Eso es una. Y obviamente al no saber el camino, no saben por dónde empezar, ¿sí? La otra, efectivamente, cuando no tienen, hacen unas preguntas tan revueltas que efectivamente a veces sí me cuesta trabajo decir, a ver, aquí me dice que si es la firma que de tal documento, de tal persona, y me dicen 5, y tengo que seccionar, sí me cuesta trabajo responder. Tengo que ir marcando cuál realmente es la esencia de la pregunta.
Efectivamente, dependiendo de tu parte que te ofrece, pues también intentas, pero no nos podemos exceder de qué es lo que vamos a responder conforme a nuestras preguntas. Intentas al apoyo a la persona dándole los elementos que él realmente necesita para lo que pretende probar. Normalmente dice, nada más dígame casi conclusión, si es o no es la firma de fulano o de esta persona. Pero para llegar a ese punto ya debimos haber estudiado la firma dudosa, la firma indubitable, ya debimos haber hecho comparativos para poder llegar a esa pregunta. Y sí hay contados abogados que nada más una pregunta, dígame si es o no la firma de tal persona, la que obra en este documento. Y ya, con esa pregunta me deja pauta abierta de hacer todo y yo llego a mis conclusiones. Para llegar a esa pregunta tengo que haber pasado por todos estos pasos de investigación. ¿Sí? Pero hay abogados que dicen, no, métele todas las preguntas que se te ocurran, todas las que se te ocurran, incluyendo, descríbeme el documento, cuántas firmas hay, de qué fecha es, y es un poquito más tedioso, y ya salen como 20, 30, 40 preguntas y se pierden de la esencia, pero y hace el dictamen mucho más largo, ¿no? Sí, pierden un poco de estructura porque no llevamos a veces métodos de investigación o el uso de herramientas o el uso de cómo trabajar las periciales para probar un hecho en nuestros asuntos. Eso es lo que desde mi punto de vista creo que nos falta como una materia adicional para el trabajo de la abogacía o la litigación, porque yo no recuerdo, bueno, al menos en mis años de estudio en la universidad, sí, todas las materias sí, pero no hay una materia donde dice uso de los métodos de investigación para probar. ¿Sí? Y no recuerdo en otras escuelas que haya esos temas. ¿Cómo vas a manejar tus herramientas? Tú sabes como abogado lo que vas a trabajar, pero no sabes cómo usar esa herramienta para llegar a ese objetivo. Creo que eso es lo que a veces, que es lo que nos falta, y en este sentido, para un ofrecimiento de la pericial, que para que no se pierdan, pues manejamos, o yo les manejo a mis clientes. Dice, ay, es que a veces, oye, y si me ayudas con las preguntas, porque tengo esta idea, bueno, yo a veces se las llego, cuando es primer ofrecimiento, pues se las llego a armar, o a ver, ya tienes tú un formato, déjame ver, o ya lo hiciste, pues te lo leo y veo qué cambios, modificaciones son las que vamos a hacer, porque a veces se pierden. Dicen, es que solo es la firma, sí, pero también aquí estás manejando escritura. Entonces es grafoscopía en firma y grafoscopía en texto. Es que aquí me está poniendo una huella. Ok, entonces, ¿dónde están las preguntas de dactiloscopía? Y a veces revuelven todas las preguntas, las de grafoscopía, las de dactiloscopía, las de documentoscopía. Y entonces a veces lo que manejo yo con todo, saber estructura. Primero tu ofrecimiento. La pericial, ¿en qué materia? ¿A quién vas a ofrecer? ¿Con domicilio dónde? ¿Conforme a qué artículos? Y prueba que versará sobre, y ahí vamos a empezar. Sobre que cuál realmente es tu objetivo. Es que quiero probar que la firma que hay en este pagaré no proviene de puño y letra de mi cliente. Entonces así ponlo, para que no pierdas el objetivo, ¿sí? Ponlo así, ¿sabes qué? Para tu caso, como ¿qué es lo que voy a probar? Que la firma que obra en el escrito de tal fecha, a nombre de fulanito de tal, no es firma de tal persona o de la misma persona. Ese es tu objetivo general, ¿sí? Y entonces ahora bien, por lo que solicito se le pongan a la vista del perito qué documentos. Este documento, el dudoso. Entonces esa es la primera parte. Segunda parte, para cotejar tengo que exhibir o ofrecer documentos indubitables. ¿Cuáles son los indubitables? Previo tienen que revisar
cuáles son los que están establecidos en el código como los autorizados como indubitables. Pero normalmente son oficiales, los reconocidos, y ahorita no me voy a meter en ese tema, ¿sí? ¿Cuáles son los que están señalando como indubitables? Y entonces voy a señalo como indubitable las muestras caligráficas que realicen presencia judicial. 2. Las firmas que realizó en la audiencia de tal fecha. Y ya son indubitables, ya son originales que están en una audiencia. O las firmas que hizo en una audiencia en el expediente está en el juzgado de registro civil. Ya las señalaste. Ya tiene las dudosa, ya tiene las indubitables, y ahora sí, vienen las preguntas. Y nos vamos solo para que se les facilite el enfoque de las preguntas, dudoso e indubitables, manéjalo así, ya lo señalaste, no tienes por qué volver a decir del documento que se encuentra en tal, porque a veces me vuelven a repetir en cada pregunta del documento realizado. No, nada más ya, del dudoso y del indubitable, o del dudoso y de los indubitables. Entonces, primera pregunta, en grafoscopía, pues yo normalmente les meto 5, 6, 7 preguntas dependiendo del tipo de documento que está manejando. Que diga la perito las características gráfico-generales del elemento dudoso, porque ya lo señalamos. Que diga la perito las características gráfico-generales de los elementos indubitables. Después, que diga las diferencias o características o semejanzas que haya entre uno y otro. Estoy hablando ahorita, si las preguntas ya normalmente las tengo de formato. Y igual, ahora ya vamos con la última, características gráfico-morfológicas que son de forma tanto de dudosos como indubitables, y luego el comparativo. Y ahora sí, aquí todo eso estoy, ahora sí nada más dime si eso no es la firma, si eso no es el texto que proviene de tal persona. Y ya con eso, entonces a veces hay que ir especificando y nada más ir centrando para que no pierdan de vista lo que quieren, porque van haciendo las preguntas y en la pregunta van diciendo la firma que obra en el pagaré de fecha tal, que obra en la foja tal del expediente número tal, y hasta el final me dicen la conclusión. Entonces después de ellas 5 dices, a ver, entonces la firma y entonces este documento, y luego otra vez viene la segunda pregunta y otra vez, y entonces ahora sí dime, y me vienen con todo. Y por eso normalmente les digo, primero señala cuál es tu dudoso, cuáles son tus indubitables, ya. Y ahora ya nada más pregunta dudoso, indubitable, y características y tu conclusión. Lo que sí, siempre principalmente dejen una pregunta que sea abierta, denle espacio al perito para que se expanda ahí qué elementos vio a la hora del estudio. Y pues yo siempre les recomiendo, como principalmente antes de ofrecer una pericial, revisen bien el documento. Si a lo mejor a su criterio no ven más, hablen con el perito con el que posiblemente vayan a ofrecer, que estudie previamente su documento y que les diga, que les oriente o que les asesore qué más cosas ve previamente y qué necesitarían exhibir para manejarlo como elemento indubitable y de comparación, tanto de grafoscopía como de documentoscopía y de cualquier otra materia. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías, licenciada? Ay, mucho, mucho. Porque ha de tener mucho que ver con la manera en que se pueden hacer las cosas que se hacen gráficamente, desde el punto de vista de la tecnología se pueden trazar y aparecen como si fueran iguales. Sí, efectivamente sí son mucho, pero también como perito en grafoscopía, en documentoscopía, cuando trabajamos los estudios se aprecian detallitos. Cuando se trata de una impresora láser, a la hora de sacarle una fotografía en macro, lo más acercado al documento, está muy definida la línea de una palabra, un texto, una letra, está muy bien definida. Cuando se trata de un documento de inyección, se alcanzan a apreciar chispazos. Eso lo podemos ver. Obviamente, pues, con mayor diferencia la matriz de puntos. Sí se hacen muchas cosas, pero aún así, como le vuelvo a repetir, los agregados ya no vuelven a quedar en la misma posición en caso de que quieran agregar algún texto.
no se puede ya acomodar. Ya es mucho más complicado que en una máquina mecánica o en una de mecánica eléctrica, digo, una máquina eléctrica. Muchas lecciones, muchas preguntas, pero creo que sí es valioso que tomemos en cuenta este tipo de pesquisa tan fina que se tiene que llegar a veces, porque eso va a definir el éxito o la duda del juicio. Y sobre todo que el abogado tenga la pericia para consultar a un perito y formular en función de la prueba aquello que está buscando probar. Entonces, la muestra que nos da la licenciada es cómo el perito trabaja y cómo es puntilloso hasta cierto punto para encontrar una respuesta confiable y ofrecer una prueba que tenga todos los elementos y que sea válida para los juicios. Y creo que esto solamente se logra también por la experiencia. Sí, el trabajo diario, el enfrentar los casos, el saber que en una ocasión hubo de esto y utilizarlo para este otro caso, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que se me hace muy importante y muy valioso. Es divertido. Eso es otra cosa también. Dense cuenta que la abogacía también tiene su lado alegre y creo que su lado divertido para encontrar detalles y detalles. Sí. Pues le agradecemos, licenciada, que haya estado con nosotros y también le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta ocasión y ojalá nos veamos en la siguiente y muchísimas gracias por esta lección tan minuciosa de la prueba. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.